A continuación, el tema, ya el último tema del bloque de la mañana, hipertensión pulmonar en el niño, cómo tratar y cómo diagnosticar, a cargo del doctor Oscar Barón. Muchas gracias por estar aquí el día sábado. Realmente siempre me ha tocado la tarea difícil de pasar después de Rani, y pues con las presentaciones que hace Rani tan divertidas y tan audaces, pues es bastante difícil hacer una presentación un poquito más seria. La Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica viene trabajando en los últimos años en llevar conocimiento sobre enfermedades que nos parecen que revisten trascendencia para el pediatra y para el médico general. En el caso particular de la hipertensión pulmonar, pues nos hemos dado cuenta que es una enfermedad desconocida, una enfermedad subdiagnosticada, que seguramente no conlleva demasiada trascendencia en pacientes a nivel del mar, donde la hipoxemia no es un problema grave, pero que si se detecta a tiempo y se trata bien, es una enfermedad que puede tener una evolución muy favorable, mientras que lo contrario también es cierto, son pacientes que evolucionan muy mal y que pueden tener una altísima mortalidad. Lo que me he planteado como objetivos con esta charla es optimizar el índice de sospecha e identificación adecuada de niños que podrían tener hipertensión pulmonar, clasificarlos de acuerdo con su severidad, realizar un proceso diagnóstico adecuado, intentar clasificarlos en alguna de las clasificaciones actuales, reconocer las entidades clínicas más frecuentes y algo de la fisiopatología en que se basa el abordaje terapéutico actual. Realmente una de las cosas más importantes de los últimos años en hipertensión pulmonar es que se han podido desarrollar medicamentos muy efectivos que cambian muchísimo no solo la sintomatología del paciente, sino la evolución a largo plazo del paciente. Es una enfermedad compleja de muchas etiologías, frecuentemente es multifactorial. La doctora María Jesús del Cerro en Madrid está llevando a cabo un registro hispanoamericano de hipertensión pulmonar y ha detectado que cerca del 30% de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar tienen más de una causa. Me explico, muchos pacientes que por ejemplo tienen una cardiopatía congénita y tienen hipertensión pulmonar, no hay que confiarse en que solamente con la corrección de la cardiopatía congénita podrían mejorar. Hay pacientes que tienen otros factores de riesgo, otras etiologías y habría que estudiarlos a fondo. No había una guía hasta ahora para pediatría, realmente las guías eran de adultos. La primera guía realmente pediátrica fue la hecha en Panamá, que fue hace 4 años. Posteriormente en NISA se revisa esa guía y se le hacen unas adaptaciones basadas en los avances que ha habido en la enfermedad y hoy en día se tiene una guía netamente pediátrico. También existen las guías americanas de manejo de la hipertensión pulmonar pediátrica, que es una guía que está asociada a la Academia Americana de Cardiología, la Academia Americana del Tórax, que es bastante buena y que vale la pena revisar. La prevalencia, aunque rara, realmente hemos visto un aumento de la prevalencia y un aumento de la detección y es una enfermedad hoy en día bastante común. La mortalidad es bastante alta, si un paciente de estos no se trata a tiempo, conlleva una altísima mortalidad. Y como les decía, ha habido avances en diagnóstico y tratamiento que mejoran sobrevida y calidad de vida y requiere desafortunadamente a veces infraestructura y personal calificado y por eso muchos pacientes de estos no logran un diagnóstico y un tratamiento apropiado. La definición es funcional y aquí hay un dato que es muy importante tener en cuenta. La definición es basada en criterios de cateterismo cardíaco. Por lo tanto, las cifras que nos da el ecocardiograma son cifras aproximadas y son apenas para un abordaje. Realmente hay que tener mucho cuidado en que cuando leamos las cifras de presión nos estemos fijando en la presión arterial media, más no en la presión sistólica, que posiblemente está mucho más alta. Esta es la gráfica clásica de un artículo en New England Journal, ya es un clásico de la medicina, en donde se esbozan las 3 vías por las cuales se controla el tono vascular pulmonar. Hay una vía mediada por las endotelinas, una vía mediada por el óxido nítrico y una vía mediada por las prostaciclinas. Esta es una vía vasoconstrictora, esta es una vía vasodilatadora y esta también. El equilibrio entre las 3 vías conlleva a que frente a los estímulos que recibe el lecho vascular pulmonar se mantenga una presión pulmonar estable.
Cuando alguna de estas vías falla, bien sea por un exceso de vasoconstricción o por un déficit de vasodilatación, el equilibrio se pierde y el paciente entra en hipertensión pulmonar. Como sabemos, y lo hemos enfatizado a lo largo de todas las charlas, el diagnóstico de muchas de estas enfermedades se basa en índices de sospecha. Si tenemos un antecedente neonatal, una infección respiratoria recurrente o neumopatías crónicas, el uso de anorexígenos, está bien documentado que mamás que toman anorexígenos durante el embarazo pueden hacer que sus hijos nazcan con hipertensión pulmonar. Viajar o vivir en altura, historia familiar de hipertensión o cardiopatías, enfermedades del tejido conectivo, alteraciones del sueño, y hoy tenemos una experta en sueño que nos puede de pronto complementar esto, o la trombosis arterial o venosa, que afortunadamente es rara en pediatría. Los síntomas los conocen ustedes, ahí están esbozados. Es importante tener un alto índice de sospecha en aquellos pacientes que tienen cuadros de disnea no explicada, ortopnea, dolor torácico, el niño pequeño que llora frecuentemente, el niño pequeño que no crece, el niño pequeño que se cansa succionando el tetero, son pacientes que pueden tener hipertensión pulmonar. También diaforesis es un marcador importante. Y es claro que las mamás de niños con hipertensión pulmonar le comentan a uno que el niño suda demasiado, que cuando está dormido moja las sábanas y que es un paciente que permanentemente se siente húmedo. La taquipnea, la taquicardia, irritabilidad e incluso convulsiones. Esta es las clases funcionales de la Academia del Corazón de Nueva York. Esto viene siendo usado desde el 2006 para adultos, es aplicable en niños de cierta edad, los que ya tienen actividad física autónoma, pero no es aplicable a niños pequeños. Sin embargo, sirve mucho desde el punto de vista de clasificar cuál es el grado de severidad del paciente y poder tomar decisiones terapéuticas, como lo vamos a ver a continuación. En el examen físico, pues ya saben ustedes, son pacientes que pueden tener cianosis, pueden tener síncopes, pueden tener edemas periféricos, ingurgitación yugular, el S2 reforzado, siempre es importante auscultar muy bien a estos pacientes, soplos de regurgitación tricuspidia, signos de insuficiencia pulmonar, hepatomegalia y en los pacientes con patologías crónicas, hipocratismo digital. No nos cansamos de insistir en que el valor que tiene el uso adecuado de un pulso oxímetro para detectar cuál es el compromiso en la oxigenación de estos pacientes. Insistimos mucho en que la toma de esa oximetría debe ser con equipos adecuados, sensibles, precisos, calibrados y que se usen además cintas o bandas para detectar la onda de una manera adecuada y no recurrir a equipos imprecisos, hechos más para adultos y que nos pueden dar lecturas equivocadas. Esto nos sirve no solamente para la evaluación inicial del paciente, sino para mirar la respuesta a los tratamientos. El otro dato que es importante es tener una adecuada radiografía tórax. Aquí está muy claro, este paciente tiene un crecimiento del cono de la pulmonar, una vasculatura pulmonar aumentada en los vasos centrales y pérdida de los vasos periféricos. Esto es clarísimo y nadie dudaría de que este paciente puede tener hipertensión pulmonar. Siempre se debe evaluar en todos los casos con una radiografía tórax de estos pacientes, no solo para ver desde el punto de vista de la silueta cardiopulmonar, sino también detectar lesiones del parénquima pulmonar. El electrocardiograma no tiene mayor utilidad, sirve más que todo para confirmar el grado de repercusión hemodinámica que tiene el paciente y aunque se toma de manera habitual, no tiene mucho peso para el diagnóstico ni para el tratamiento del paciente. Mientras que el ecocardiograma sí es un examen de rutina. Desafortunadamente lo que nos aporta el ecocardiograma son datos indirectos y básicamente es el jet de regurgitación tricuspidia que a través de la medición de la velocidad nos calcula de manera indirecta la insuficiencia pulmonar y nos dice qué tanto está comprometido el paciente. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque en la hora de tomar decisiones en pacientes con patologías severas no nos deberíamos confiar exclusivamente en el ecocardiograma, sino que deberíamos tener definitivamente un cateterismo cardíaco. Entonces, aunque es de gran utilidad y es una prueba de tamizaje,
y seguimiento, y puede evaluar la presión sistólica. De nuevo les insisto, el valor que hemos tomado como límite para poder calcular que el paciente tiene hipertensión pulmonar es de 40 milímetros. Nos están reportando ecocardiogramas en donde el cardiólogo encuentra 35, 34 milímetros y nos lo reporta como hipertensión pulmonar. Debemos analizar eso con cuidado. Debemos mirar también el grado de compromiso ventricular y pues obviamente que el ecocardiograma es muy importante para descartar cardiopatías congénitas. Entonces, la definición funcional básicamente es basada en cateterismo, en donde se establece la etiología, la gravedad y oriente del diagnóstico, y siempre debería llevar un test de vasorreactividad. Hoy en día se acepta como patrón de oro el óxido nítrico, ya que es la prueba que nos dice con mayor certeza si el lecho vascular pulmonar es reactivo o no. Ya no se usa el test de hiperoxia porque es un test que es impreciso y requiere altísimas concentraciones de oxígeno para marcar reactividad y es bastante insensible. El TAC de tórax contrastado, hoy en día muchos de los centros de manejo de hipertensión pulmonar lo usan como una prueba importante en la evaluación inicial del paciente, porque sirve para evaluar la presencia de alteraciones parenquimatosas o masas, y en algunos sitios lo recomiendan como un paso previo a la realización del cateterismo, ya que la existencia de alteraciones en el TAC puede orientar al hemodinamista para buscar alteraciones específicas y comprobarlas y hacer las mediciones hemodinámicas específicas. La gammagrafía de ventilación-perfusión es más útil para la enfermedad tromboembólica, que en niños es muy rara, y el angiograma lo mismo, es más que todo relacionado con el estudio del tromboembolismo pulmonar. Como les decía, en Niza en el 2013 se reúnen los expertos mundiales de hipertensión pulmonar en niños y desarrollan una clasificación nueva para la hipertensión pulmonar que, basada en la que se había hecho en Panamá, se complementó y fue publicada en este journal del American College of Cardiology. Esto es del 2013, ahí lo pueden revisar si ustedes quieren, y donde muestra que la clasificación actual involucra 5 grupos: la hipertensión arterial pulmonar como tal, la número 2 es la asociada a la enfermedad cardíaca izquierda, la número 3 las enfermedades parenquimatosas y la hipoxia, la 4 la tromboembólica y la 5 otras etiologías. Se las voy a mostrar muy rápidamente solo para hacer énfasis en algunos datos importantes. Hoy en día la hipertensión pulmonar idiopática realmente se considera una enfermedad rara, y la gran mayoría de los pacientes que tenían antes el título de idiopáticos hoy en día tienen diagnóstico específico, y un alto porcentaje de esos pacientes que no se le encontraron ninguna causa hoy en día se les encuentran alteraciones genéticas en algunos de los marcadores que están ahí anotados. El BMPR2 es muy importante, aunque hay algunos desconocidos, las asociadas a medicamentos y toxinas, como les decía, y las asociadas con tejido conectivo, y aquí está un grupo grandísimo que son la mayoría de los pediátricos, que es la enfermedad cardíaca congénita con cortocircuitos de izquierda a derecha. Esta es la asociada a la enfermedad izquierda, que también ha revestido importancia últimamente, sobre todo las obstrucciones congénitas. Y esta es la que nosotros manejamos casi en el día a día en nuestros consultorios y en nuestros hospitales, que es la enfermedad asociada al parénquima pulmonar o la hipoxia, donde están todas las enfermedades obstructivas crónicas, la enfermedad intersticial, las enfermedades mixtas, los desórdenes del sueño, la hipoventilación alveolar, la exposición a grandes alturas y otras enfermedades del desarrollo pulmonar. Esta es la tromboembólica, y finalmente otro grupo que también se está volviendo muy común, que son todas las relacionadas con los trastornos hematológicos, desórdenes mieloproliferativos, otras enfermedades sistémicas, desórdenes metabólicas. Hoy se están describiendo neonatos que desarrollan hipoxemia y tienen enfermedades metabólicas y obstrucciones a nivel del mediastino. Una vez que ya tenemos diagnosticado al paciente como hipertensión pulmonar, el siguiente paso es evaluarlo clínicamente en su compromiso funcional, y una prueba que ha resultado muy útil, económica y reproducible es la caminata de 6 minutos. Esta es una prueba que se puede hacer en cualquier sitio, en este salón se podría hacer, simplemente es poner 2 conos, ya les muestro cómo, y hacer la medición de la distancia recorrida en 6 minutos. Y la prueba de ejercicio cardiopulmonar, aunque es una prueba muy específica con un alto valor desde el punto de vista de la evaluación funcional, pues requiere una tecnología muy importante y no se hace de manera rutinaria.
Entonces, como le decía, la caminata de 6 minutos, estuvimos revisando y nos parece que es una prueba fácil, reproducible y barata y que se puede hacer en un pasillo, en cualquier sitio del hospital. Solamente es adaptar ese espacio para que el paciente camine, una persona que lo vigile durante 6 minutos y que cuantifique el tiempo recorrido, haga una evaluación de la disnea al terminar la prueba, haga una evaluación de la saturación de oxígeno pre y post prueba y con eso ya tenemos prácticamente hecha la prueba. Lo que hemos encontrado es que es una prueba que nos permite evaluar el estado funcional y la evolución, está bien estudiada y validada, como les digo, es fácil, barata, reproducible, en nuestro medio la podemos hacer simplemente ordenándola con un código POS, y si ustedes están interesados en revisar el sentido que tiene la prueba, sobre todo en hipertensión pulmonar, pues hemos escrito un artículo que salió publicado en la Revista Colombiana de Cardiología en diciembre del 2015 con el doctor Gabriel Díaz, donde especificamos todas las condiciones para hacer la prueba y está el protocolo para el que la quiera reproducir en su centro de trabajo. Otras pruebas que se hacen de manera rutinaria en estos pacientes, el hemograma, se ha encontrado que la presencia de anemia y de ferropenia en estos pacientes es muy importante y que hay que estar corrigiendo frecuentemente estos niveles para que el paciente optimice su función cardíaca. Hay que hacer función renal, algunos requieren pruebas específicas. La función hepática es valiosa en algunos tratamientos donde se puede alterar y hay que estarla vigilando. La biopsia pulmonar ya quedó relegada a muy poquitos casos. Cuando empezamos a trabajar en la Fundación Cardioinfantil era frecuente que los cirujanos cardiovasculares quisieran tener una biopsia pulmonar prequirúrgica para indagar si el paciente era operable o no era operable. Eso quedó ya eliminado porque su sensibilidad es muy baja y realmente la prueba funcional es mucho más específica. La evaluación genética, como les digo, en los pacientes con antecedentes familiares es muy importante. El estudio de sueño, lo hemos estado viendo en estos días, la importancia que tienen los trastornos del sueño y su relación con hipoxemia y posiblemente con hipertensión pulmonar, y el reflujo. Este sería el proceso de diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Entonces arrancamos con una sospecha clínica, la detectamos, identificamos la etiología hasta donde sea posible, hacemos la evaluación hemodinámica, luego hacemos la evaluación de la capacidad funcional para iniciar un tratamiento con base en una evaluación funcional y hacerle seguimiento al paciente. Luego vamos con el tratamiento y fijamos un pronóstico. Esto sería como un algoritmo. Esto está publicado en un texto español de hipertensión pulmonar, donde ellos siempre recomiendan arrancar primero por el tamizaje, que es el ecocardiograma, descartar cardiopatía congénita, indagar todos los antecedentes del paciente y luego sí, de acuerdo al enfoque que le estemos dando al paciente, entrar a buscar las etiologías precisas utilizando pues todos los recursos que tenemos. Al final hacemos un cateterismo y medimos angiografía, test de vasorreactividad y tomamos decisiones respecto al tratamiento. Solo para recordarles que la hipertensión pulmonar tiene múltiples caras. En los niños pequeños puede ser persistente o congénita, en los lactantes idiopática, la displasia, malformaciones, cardiopatías, y en la edad escolar patología respiratoria domina mucho el escenario, las autoinmunes, y sigue habiendo pacientes con cardiopatías congénitas no corregidas. Este es el caso de los niños que tienen hipertensión pulmonar persistente, donde sabemos que hay una alteración en la adaptación neonatal fisiológica tras el nacimiento que lleva a cambios bruscos en la oxigenación, en los niveles de endotelina, bradiquinina y otros vasodilatadores que hacen que el paciente persista con hipertensión pulmonar. Y siempre insistimos en que además de evaluar los antecedentes de las condiciones del parto, en estos pacientes también hay que buscar etiologías asociadas como hernias diafragmáticas, aspiración meconial, neumonía neonatal, aspiración perinatal, el antecedente de distrés respiratorio. Hay patologías raras como la displasia alvéolo capilar y no olvidar las cardiopatías congénitas. Estos son casos de niños que desarrollaron hipertensión pulmonar persistente, pacientes con patología parenquimatosa, hernias diafragmáticas que solo se detectaron cuando se hizo la radiografía de tórax. Y la otra que nos da mucha
lidia es el manejo del paciente con displasia broncopulmonar. Sabemos que en estos pacientes hay una serie de factores que alteran el lecho vascular pulmonar. Y en la revisión que hace María Jesús del Cerro en Madrid, ella encuentra que además de lo que sabíamos respecto a la hipoxemia en estos pacientes, hay una serie de alteraciones endoteliales que explican la hipertensión pulmonar, hay otras lesiones asociadas como la presencia de ductus e incluso hay estenosis de venas pulmonares, de tal manera que ella recomienda que en los pacientes que tienen displasia broncopulmonar e hipertensión pulmonar severa se debe hacer un estudio completo con angiografía para detectar lesiones que no serían detectables simplemente por un estudio radiológico convencional. ¿Cómo es el manejo de estos pacientes? Pues siempre comenzamos por medidas generales, administrar oxígeno, prevenir infecciones, la actividad física, esa tolerancia, recomendamos precaución para viajar a las alturas y mantener los niveles de hemoglobina. Desde el punto de vista farmacológico, entonces, con base en el conocimiento que hay respecto a la fisiopatología, pues se han desarrollado medicamentos que actúan sobre las vías conocidas. Hay medicamentos que actúan sobre las endotelinas, otros sobre el óxido nítrico y otros sobre las prostaciclinas. Sin embargo, siguen siendo válidos algunos medicamentos tradicionales como el uso de diuréticos para el manejo del paciente descompensado. Los anticoagulantes, poca utilidad en niños, pero podrían ser necesarios. Y con base en un test de vasorreactividad positivo, los bloqueadores de canales de calcio serían de primera elección en estos pacientes, por lo tanto, nifedipino o diltiazem podrían seguirse utilizando. El sildenafil ha entrado como un medicamento realmente de primera línea para el manejo de la hipertensión pulmonar moderada severa. Está aprobado solamente en Europa por parte de la EMA. Sabemos que hay una precaución por parte de la FDA respecto a la seguridad del medicamento, pero realmente la experiencia que ha habido en el mundo, fuera de Estados Unidos, muestra que ha sido muy eficiente en el control de la hipertensión pulmonar, en displasia broncopulmonar, persistente recién nacido, hernias diafragmáticas, cardiopatías congénitas, a una dosis de 1 a 2 miligramos kilodosis 3 veces al día. Hoy en día se acepta que la dosis estándar para menores de 10 kilos es de 10 miligramos cada 8 horas y en los mayores de 20 kilos 20 miligramos cada 8 horas. Viene otro medicamento que es Tadalafilo, que tiene una vida media más larga, pero seguramente va a ser mucho más costoso, y con el sildenafil convencional nos está yendo muy bien. Se pueden fraccionar las tabletas, no hay problema, se pueden diluir y se puede ajustar la dosis al paciente. El otro medicamento que ha aparecido recientemente y que actúa por receptores de endotelina es el Bosentan. Este está aprobado en Europa desde los 2 años, mejora la clase funcional, es útil en patología secundaria, pero tiene un problema, bueno, uno, el costo, es un medicamento bastante costoso, aunque ha bajado el precio, y requiere monitoreo de transaminasas porque en un 3% puede causar falla hepática. De tal manera que un paciente que tenga una hipertensión pulmonar que no haya respondido a sildenafil solo, el siguiente paso sería asociar el Bosentan. Y aparecen todos los análogos de prostaciclinas, que son vasodilatadores muy potentes, pero que tienen dificultades tanto por vía de administración como por precio. Este, por ejemplo, es para uso endovenoso, sería útil en crisis hipertensivas o en pacientes muy severos. Está el treprostinil, el Verapros y el Ilopros. Este tiene una gran ventaja y es que es inhalado, en adultos funciona muy bien, en casos severos en que el paciente no puede prácticamente hacer ninguna actividad física, se usa así como el broncodilatador, se lo aplica inhalado, hace su trabajo, mejora mucho su actividad física y el paciente se siente muy bien. Y por último nos queda manejos quirúrgicos que son de último nivel, como sería septostomías en pacientes que tienen hipertensión pulmonares con síncope. Hay una anastomosis de POTS donde conectan la aorta descendente con la arteria pulmonar izquierda para descomprimir el ventrículo derecho y bueno, de todas maneras hay pacientes que pueden optar por un trasplante pulmonar. De tal manera que, como les decía, comenzamos por un tratamiento soporte, vamos con un test de vasorreactividad, si es positivo se podrán iniciar bloqueadores de canales de calcio. Y de acuerdo a la clase funcional, y por eso les decía que es muy importante tener clasificado al paciente en su clase funcional, podemos alternar sildenafil o Bosentan o asociarlos e irle agregando siguientes medicamentos de acuerdo a la respuesta. Y finalmente, tendríamos la opción quirúrgica en aquellos pacientes que no respondieron a ningún medicamento. De tal manera que mi recomendación es que en hipertensión pulmonar debemos sospechar y estudiar adecuadamente a estos pacientes,
puede aparecer a cualquier edad y está asociada a muchas enfermedades y hay que sospecharla en muchas entidades y tratarla a tiempo. Por lo tanto, los grupos de riesgo son muy importantes. Si es necesario, es mejor estar en un grupo multidisciplinario, hay que tratarla y si la severidad lo amerita, consultar a un centro especializado. Y por último, pues hacer un llamado para que diagnostiquemos a estos pacientes y los registremos, porque de los registros adecuados de estos pacientes podemos saber cuál es nuestra verdadera prevalencia y podemos saber cómo se comportan nuestros pacientes y poder tomar decisiones terapéuticas más ajustadas para nuestras necesidades. Ese era todo el mensaje que les tenía. Muchas gracias.